Bueno, antes que nada, agradezco a Nani por la presentación y el archivo histórico que había escrito, el director, por la invitación, por la posibilidad, digamos, de participar dentro de este ciclo de conferencias tan interesante sobre esta figura relevante para Tucumán y que muchas veces no se ha tenido demasiado en cuenta. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, más que nada, bueno, en esta conferencia voy a hablar justamente de la figura de Bernabé Araoz y la guerra revolucionaria en Tucumán y el espacio rioplatense en el cual se inscribe. Y, bueno, como dice el título, su identificación con la causa patriota y la actuación de este actor político en el escenario político y militar tucumano, en estos momentos claves en donde, bueno, están signados, ¿no es cierto?, por los cambios y por la revolución y la guerra, todo este espacio rioplatense y, bueno, muchísimo más amplio en realidad, todo el espacio sudamericano que está involucrado con la guerra y que tiene que ver con los cambios políticos que habían comenzado a partir de la crisis monárquica de 1808 en España. Bueno, Bernabé Araoz fue, como sabemos, un jefe político militar tucumano que tuvo suma relevancia durante el periodo revolucionario en el espacio rioplatense, al movilizar a la población local y las milicias organizadas por él mismo para colaborar con el Ejército Auxiliar del Perú, más conocido como el Ejército del Norte, pero en realidad el verdadero nombre era el Ejército Auxiliar del Perú, ya vamos a explicar por qué. En esta guerra contra los realistas, una vez constituida la Revolución de Mayo en Buenos Aires, donde se conforman distintos frentes de batalla para hacer frente a esta guerra y a esta adhesión a este proyecto político revolucionario. Bernabé, como sabemos, ya tuvimos algunas, los que pudieron venir a asistir a la conferencia de Facundo Nani. Bueno, había nacido en 1776 en una familia de la élite local, muy reconocida, ¿no es cierto?, ya durante la época colonial, y tuvo una amplia participación en el escenario político, sobre todo a partir de la batalla de Tucumán, con su gran apoyo, digamos, en colaboración con Manuel Belgrano, que era el jefe del Ejército Auxiliar del Perú, y que luego, gracias a esa participación tan significativa, ese apoyo con recursos y con hombres de todo tipo, va a ser designado presidente de la nueva provincia de Tucumán en 1814. Ese cargo lo va a ocupar hasta 1817, va a ser relevado del cargo, pero luego, por su persistencia, digamos, en esta actuación en el escenario político, va a nuevamente ser designado gobernador en 1819. Esta provincia del Tucumán, que se conforma entonces separado de la Intendencia de Salta, se conforma en 1814, como dijimos recién, también englobaba las provincias de Catamarca y Santiago del Estero, cosa que recién se iba a separar definitivamente a partir de 1821. Bueno, en esta oportunidad entonces quería referirme especialmente al papel que jugó Bernabé Araoz durante esta batalla de Tucumán y los años subsiguientes que tienen que ver con esta guerra revolucionaria. Bien, dicho papel fue clave para movilizar a gente de la ciudad y la campaña para llevar a cabo la guerra contra los realistas, como decíamos, y colaborar con este ejército auxiliar o ejército de línea que estaba bueno, acá que va a enfrentar a los enemigos acá en Tucumán en 1812. Más que nada, bueno, también quería referirme a que muchas veces los historiadores hablan un poquito de qué fuentes utilizamos a la hora de realizar estas conferencias o estas investigaciones, que llevan muchas horas de trabajo para todos. Y que bueno, más que nada, bueno, a veces tenemos que complementar una serie de fuentes para poder encontrar información sobre todo algunos sectores más subordinados que no se encuentran en las fuentes oficiales, pero que, bueno, no es imposible, a pesar de ser dificultoso, bueno, no es imposible, de ahí la realización de la tesis sobre los sectores populares, que son los sectores más
subordinados, más difícil quizá a veces de encontrar en las fuentes. Quería mencionar solamente que, bueno, tenía en cuenta para esta investigación en especial fuentes en documentos se encontraron en el Archivo General de la Nación en Buenos Aires, la sección del Ejército Auxiliar del Perú, y acá mismo, donde, bueno, obviamente acá con mis colegas también tuve muchos años de investigación, en la sección administrativa, en la sección judicial, bueno, acá en el Archivo Histórico de Tucumán, que es muy rico, digamos, en información, bien, y otras fuentes documentales ya éditas. Bueno, antes que nada, bueno, querían, entonces, para circunscribirnos en comprender el contexto, recordamos que Belgrano había asumido el cargo de jefe del Ejército Auxiliar en marzo de 1812, luego de, una vez derrotadas fuertemente las tropas del Ejército Auxiliar del Perú, tras el enfrentamiento con los realistas en la zona de Huaqui, en junio de 1811, que justamente esa es la primera campaña, si recordamos, es la primera campaña al Alto Perú, bueno, la comandada por González Balcarce y Juan José Castelli, y que justamente esa primera gran derrota hace que se desmoralicen y se provoque, digamos, que las tropas queden totalmente devastadas, digamos, el ejército, y que tengan que replegarse hasta Jujuy con un ejército totalmente desmoralizado. Entonces, bueno, de alguna manera Belgrano va a reorganizar esas tropas y va a tratar de motivarlas por medio de proclamas y arengas que intentaban convencer sobre esta justa causa de la revolución iniciada en Buenos Aires, esto se encuentra en sus discursos, alegando la necesidad de contar con hombres, recursos materiales y monetarios para hacer frente a la guerra y convencer a las tropas de su importante participación para formar parte de esta nueva era signado por los principios liberales de igualdad ante la ley y la libertad definitiva del Imperio Español, idea que comenzó a cobrar fuerza desde la dirigencia revolucionaria representada en el segundo triunvirato desde este año de 1812 en adelante. En este sentido, una vez arribadas esas tropas de Belgrano Tucumán, Arauz, que ya tenía una injerencia política importante, fue uno de los que intentó convencer a Belgrano de presentar la batalla en Tucumán contra los realistas, contra Pío Tristán, en realidad el general Pío Tristán, que era el jefe de la vanguardia, al mando del general José Manuel de Goyeneche, que permanecía en el Alto Perú, y que planeaba justamente el avance hacia el sur para enfrentar a los patriotas, pacificar toda esta región, es decir, según sus palabras, y bueno, justamente Belgrano, apoyado por Arauz y los jefes políticos locales, logran convencerse de que el enfrentamiento tenía que ser en Tucumán y no desobedeciendo las órdenes de Buenos Aires que mandaban a que este enfrentamiento sea recién en Córdoba para enfrentar allí a las fuerzas enemigas. En este mapa, bueno, ese es el mapa del virreinato en general del Río de la Plata, que ya lo conocerán, que, como sabemos, involucraba a las actuales, estaba integrado por los actuales países de Argentina, Paraguay, Uruguay y la zona del Alto Perú, que hoy conocemos como Bolivia, y que, bueno, justamente es uno de los frentes de batalla que recién mencionaba, debido a su preciado, digamos, importancia en el ámbito económico, por las minas de Potosí, como sabemos, y cultural también, por existir en esta región de Chuquisaca, una de las universidades más importantes de Sudamérica, la Universidad de San Francisco Javier, y que justamente una vez constituida esa junta en Buenos Aires había sido en la zona, las autoridades del Alto Perú le piden al virrey del Perú, que tenían, digamos, el foco realista en Lima, que anexione esta región del Alto Perú al Perú, ¿sí?, ante el avance de las tropas patriotas o revolucionarias que venían desde Buenos Aires.
Entonces justamente ese ejército auxiliar del Perú se llama así para auxiliar a esas provincias del Alto Perú a que vuelvan a ser parte de lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. Eso para tener, bueno, más que nada una orientación, digamos, geográfica de lo que estamos hablando. Bueno, como sabemos, la batalla de Tucumán va a ser uno de los acontecimientos trascendentales que definen el avance de los realistas en el espacio rioplatense y que permite de alguna manera establecer un mínimo límite septentrional para el avance de estas tropas enemigas. En esta batalla tuvo una amplia participación la población y las milicias locales en Tucumán, que van a ser movilizadas por Bernabé Araoz y otros jefes políticos, a los que se va a sumar la figura de Manuel Belgrano como jefe militar a cargo del Ejército Auxiliar del Perú desde marzo de 1812. Tras esta contienda, las fuerzas realistas, una vez derrotadas, debieron retroceder hasta Salta, donde serían nuevamente abatidas en febrero de 1803. Y Pío Tristán va a tener que replegarse nuevamente a Jujuy, donde ya ocupó la ciudad, pero después al Alto Perú nuevamente. Acá también hay otro mapa para señalar de alguna manera esa primera invasión realista del general Pío Tristán en 1812, cómo va las flechitas, bueno, van bajando primero, ¿no es cierto?, desde Jujuy, va tomando y va colocando autoridades que respondan, digamos, a la adhesión, a la identificación con esa causa realista y bueno, luego sigue avanzando hasta llegar a, bueno, como decimos, el enfrentamiento en Tucumán el 24 de septiembre, como sabemos, de 1812, y al perder esa batalla se repliega hasta Salta, pero las tropas de Manuel Belgrano lo persiguen hasta esa ciudad y nuevamente son derrotados, con lo cual decimos que va a tener que replegarse nuevamente hacia el Alto Perú y bueno, ser justiciados de alguna manera. Goyeneche y Pío Tristán van a ser relevados del cargo luego de estas dos grandes derrotas, pero bueno, igual iba a ser reemplazado por Joaquín de la Pezuela, que bueno, igual iba a seguir para continuar el enfrentamiento y se va a hacer bastante largo, digamos, esta situación de guerra. Bien, en el caso de Tucumán, la batalla de Tucumán, se puede afirmar que toda la población de alguna manera se va a ver involucrada en esta batalla a causa del peligro inminente, ¿sí? Se va a ver militarizado también los distintos sectores sociales frente a este avance, como decimos, inminente de esta patria en peligro. Es decir, patria, el concepto de patria entendido no solamente como el lugar de origen o de nacimiento, sino también que se empieza a identificar este concepto como con la causa revolucionaria, por eso se empieza a designar a los patriotas, a los que seguían esa causa de la revolución, y concebido así, también aceptado así por los propios realistas, hablan de los patriotas al referirse a estos revolucionarios. Bien, cuando hablamos de qué sectores sociales van a comenzar a tener injerencia y van a tener amplia participación, tanto en las milicias, como decimos, como el ejército de línea, estamos hablando de sectores muy heterogéneos, es decir, estos sectores que en general van a formar parte de las tropas, en ambos bandos en realidad, y es decir, estamos hablando de indígenas, negros, esclavos, mulatos, diferentes condiciones étnicas y sociales, pero también, por ejemplo, españoles o criollos pobres. Es decir, cuando hablamos de sectores populares nos estamos refiriendo a sectores muy heterogéneos, pero de alguna manera la forma de englobarlos a todos sería la condición de subordinación con respecto a las élites y no gozar en general del mundo de los privilegios, en la no condición de vecino, por ejemplo, y el uso del don antepuesto a sus nombres, pero no significa que esto, gracias debido a su actuación en la sociedad, algunos de estos sectores podrían haber alcanzado ciertos rangos o ciertos ascensos, ¿sí? Que les permitían
mejores condiciones en esta sociedad en la que vivían, y que estaba implícita en este momento de cambios y grandes transformaciones también. A raíz de esta batalla de Tucumán y en toda la región, se va a experimentar, como decimos, esta fuerte militarización de la sociedad e identificación con la causa revolucionaria en todo el espacio rioplatense, a diferencia de otras regiones, como decíamos, el Alto Perú, que va a tener que sufrir muchas ocupaciones constantes, intermitentes de ejércitos realistas y el ejército revolucionario, ¿sí? Y que por eso la guerra va a durar muchísimo más. O sea, recién la independencia de Bolivia, como sabemos, es en 1825-26 la declaración formal de la independencia. Van a tener que sufrir mucho más esta guerra y este momento hasta que logren la independencia definitiva. Bien, en cuanto a la relación que tuvo Bernabé y los jefes militares en general de la época con el campesinado, los esclavos, los libertos, para dar un ejemplo, y los pueblos originarios también durante el proceso revolucionario, sabemos que al ser un asentado de Tucumán, con una figura relevante, contaba con gran capacidad de convocatoria hacia estos sectores sociales, a los cuales había, de alguna manera, logra reclutar para la guerra y va a conceder prerrogativas y motivaciones para lograr el seguimiento a la causa política, en este caso revolucionaria. Es decir, no solamente, y esto no solo lo hablo de Bernabé Araoz, sino que van a ser, el reclutamiento va a ser forzoso para estos sectores más bajos de la población, sino que también ante la inexistencia de un Estado nacional constituido a nivel nacional y un ejército profesionalizado, se va a tener que ganar la adhesión se van a tener que, en general, durante toda la primera mitad del siglo XIX, ganar la adhesión de la gente para lograr ese seguimiento a una causa política, ya sea revolucionaria o patriota o realista, que van a emplear en general las mismas estrategias para convocar e identificar a la población con una causa u otra. En este sentido, bueno, justamente en primer lugar, la idea desde la dirigencia revolucionaria se llamó en la primera época, la idea era reclutar a los vagos, los considerados vagos y mal entretenidos, como se decía en la época, es decir, a individuos sin ocupación fija, pero luego, ante la urgencia de los acontecimientos, la duración de este conflicto, se va a ampliar esa convocatoria a otros sectores para que se recluten tanto, como decíamos, el ejército de línea a partir de 12 a 45 años y para las milicias de 16 a 45 años. Entre ellos, bueno, estaban involucrados indígenas, esclavos, libertos, como decíamos anteriormente. A ellos también se sumarían, a pesar de que la historia más tradicional no la tuvo demasiado en cuenta, se sumarían las mujeres que, digamos, si bien fueron invisibilizadas de alguna forma dentro de esta guerra revolucionaria o dentro de estos estudios, sabemos que los nuevos estudios hacen alusión a que tuvieron una amplia participación también, al igual que los hombres, por más que el reclutamiento sea de hombres. En las fuentes se pueden encontrar con una búsqueda exhaustiva la participación de estas mujeres que acompañaban, por ejemplo, a los ejércitos en los campamentos militares, asistiendo, proveyendo de alimentos, cosiendo uniformes, bueno, todo tipo de tareas, pero también actuando como espías o informantes clave de las tropas enemigas, o en algunos casos también participando directamente en las guerras. Es decir, a pesar de que la historia más tradicional las consiguió las tuvo en cuenta o las menciona desde la excepcionalidad, hoy en día, hace varios años ya, se tiene en cuenta esa importancia que también tuvieron estas mujeres y que se las puede encontrar en los ejércitos en algunas listas de los distintos regimientos, en el caso obviamente muy escasos, pero se las puede hallar presentes, por ejemplo, con las mujeres prisioneras, el número, ¿cierto? Se hace alusión en algunos casos excepcionales, pero bueno, que lo podemos encontrar.
En general, los jefes políticos y locales llegaron a establecer en todo el siglo XIX una relación de reciprocidad, es decir, la concesión de este tipo de motivaciones, como por ejemplo el pago efectivo de sueldos, las concesiones de ciertos ascensos en el ámbito militar, la concesión de fueros militares, a cambio de ese seguimiento y obediencia política que era necesaria, digamos, esta población que participara como miembros de las tropas y que no deserten, ¿sí? Porque el problema de la deserción se comenzó en una primera época, había un seguimiento, pero cuando seguía el tiempo y seguía el conflicto, se hacía cada vez más difícil sostener, digamos, mantener esa gente, digamos, dentro del ejército y, bueno, las milicias también. Durante el caso de, bueno, volviendo a Bernabé Arauz, durante los años que asumió el primer mandato en la gobernación de la provincia, las fuentes nos muestran a un Bernabé preocupado por la concesión de licencias a soldados inválidos, por ejemplo, indultos o el pago efectivo de sueldos, a fin de evitar las deserciones y fugas. Es decir, se lo observa preocupado por combatir, al igual que otros jefes, la no identificación con la causa patriota, a la cual eran convocadas todas las tropas de los diferentes regimientos, en este caso de las milicias que él también va a regimentar y va a disciplinar. También se va a preocupar por la puesta en ejecución de decisiones tomadas por parte del Poder Ejecutivo porteño en 1813, como conceder fueros militares a los oficiales que actuaron en Vilcapugio, para nombrar algunos ejemplos, el otorgamiento de premios y distintivos a los distintos oficiales del regimiento que actuaron en Salta, o el albergue a emigrados luego de las derrotas en Sipe en 1815 en suelo altoperuano. En cuanto a las proclamas que él va a dirigir a la población y a sus milicias, digamos, en especial, después vamos a ver, para convocar o exhortar, digamos, a la participación, que se involucren, digamos, con esta guerra y con la revolución. Bueno, quería mencionar tres proclamas que él emite en estos años. Una emitida en septiembre de 1814, referida a las necesidades del Estado, o sea, el gobierno central, que instaban a la urgencia y necesidad de solicitar a ciertos vecinos de la población local, como pulperos o comerciantes, de un empréstito para hacer frente a la guerra y sacudir de este modo el yugo de los tiranos, según sus palabras, y restablecer la felicidad general, en atención a las contribuciones que siempre había venido prestando los vecinos de esta ciudad y su provincia por la causa de la patria. En la otra proclama, redactada en junio de 1915, se dirigía a los habitantes de Tucumán y toda su campaña, a los cuales los catalogaba como amados compatriotas o valerosos tucumanos, solicitándoles también el pago de contribuciones para la causa de la patria, para asegurar la independencia merecida por los pueblos, sellando así el destino, según sus palabras, del nuevo mundo. Es decir, instaba a la colaboración en la constitución de una nueva etapa asignada por la libertad y la independencia de todo este espacio que todavía permanecía en jaque frente a los avances realistas en todo el territorio sudamericano. Y por último, la proclama de Bernabé, fechada el 28 de octubre de 1815, publicada en la Gaceta de Buenos Aires, estaba dirigida a los pueblos del Tucumán y aludía a la necesidad de contar con hombres capaces de sacrificarse por la causa de la patria y arrastrar la infame cadena de esclavitud. Por medio de ese análisis de algunas de esas proclamas, hay más, pero bueno, quería mencionar algunas, podemos inferir la capacidad de exhortación y convencimiento que poseía Bernabé Arauz a la hora de convocar no solo a sus tropas y regimientos milicianos, sino también a todos los habitantes de la provincia de Tucumán a la hora de comprometerse con los gastos y recursos necesarios para la guerra y su propia colaboración directa, tanto de ellos mismos como los miembros de su familia. En cuanto a las milicias, se le va a encargar desde el gobierno revolucionario, ya habíamos dicho, para recordar que en 1814 había sido designado, gracias a su participación en la batalla de Tucumán, como gobernador intendente de
la provincia de Tucumán, y también se le encarga digamos, la tarea de disciplinar y regimentar a esas milicias que ya existían en Tucumán, pero que reorganizarlas, sobre todo en la ciudad y en la campaña. Quería mostrar un cuadrito que encontré así, digamos, en el Archivo General de la Nación, donde, bueno, él habla justamente de ese, según sus palabras, estado que manifiestan las milicias urbanas de dragones del Tucumán, que actualmente se están disciplinando. En 1815, donde se necesitaba, como dijimos, contar con gente, digamos, que pueda complementar esta acción de las milicias con el Ejército Auxiliar del Perú, que estaba luchando en el Alto Perú, pero que frente a la derrota en Sipe en 1815 van a volver nuevamente a Tucumán, y al año siguiente, 1816 al 19, se iba a cantonar, o sea, se iba a estacionar por el espacio de 3 años este Ejército Auxiliar del Perú al mando nuevamente de Belgrano, por lo cual, bueno, la sociedad, la población local va a tener que convivir con este ejército y apoyarlo y sostenerlo también. Bueno, según este cuadro muestra, digamos, las distintas jurisdicciones de Tucumán. Eran 15 jurisdicciones y, bueno, incluida la ciudad, y tenían el mismo número tanto de la oficialidad como digamos, la suboficialidad, que serían los sargentos, los cabos y los soldados, y en total sumaban 1.725 individuos que estaban regimentados y disciplinados según sus cálculos, y que le comunica justamente al gobierno revolucionario esta acción de gobierno y de acción militar también. En una de las proclamas dirigidas a estas milicias regladas, luego, dos años después, en enero de 1817, Arauz intentaba impulsar a sus soldados a continuar con la lucha ante el avance de las tropas enemigas. Y decía así, digamos, estas palabras, decía: valientes soldados, con vosotros habla vuestro jefe y gobernador, que se llena de gloria en presidiros. Sabed que el liberticida enemigo, ese monstruo de la humanidad, no ha escarmentado el del horrible castigo del 24 de septiembre, día memorable del año 12, donde abatisteis su orgullo. Si olvidando el valeroso enojo vuestro se empeña en segunda vez en avanzar para esclavizaros con vuestras mujeres y preciosos hijos, dice que vengará en vosotros la sangre de sus infames satélites. Vienen a ocupar vuestro fecundo suelo, disponeos a vengar las injurias de vuestra libertad, la suerte os favorece, el Dios eterno nos protege, este es el momento de vuestra felicidad. Morir o vencer, a la primera convocatoria os espero reunidos con vuestros apreciables oficiales. Bueno, según este discurso de Bernabé Arauz, la libertad estaba en riesgo ante las amenazas constantes del enemigo, con lo cual se debía actuar con suma rapidez para evitar el avance de las tropas realistas que venían nuevamente a desafiar la independencia alcanzada desde hacía unos meses, o sea, estamos hablando de julio de 1816, y esta proclama es de enero de 1817. Esto tiene que ver, está relacionado, esta proclama también con el último intento de algunos autores, hablan de la cuarta campaña del Alto Perú, frente a las otras 3 campañas que habían sido derrotados por el Frente Norte, las tropas revolucionarias, y el último intento de mandar, Belgrano ya estaba acantonado en Tucumán, manda una división militar pequeña al mando de Arauz de la Madrid, mencionamos recién, y que ante el avance de las constantes ocupaciones realistas en las provincias de Salta y Jujuy, que venían siendo, digamos, combatidas por Martín Miguel de Güemes, como sabemos, y que gracias también a sus defensas, más las guerrillas que estaban en el Alto Perú, bueno, no habían logrado avanzar, como decimos los realistas, pero sí se habían ocupado esas provincias alto-jujeñas, con lo cual, bueno, pues esa es la idea de la cuarta campaña, y esta Arauz instaba a participar nuevamente, a involucrarse, a identificarse con esa causa de la patria, debido a que nuevamente
bueno, supuestamente estaba en peligro. Bien, bueno, ahora también quería hablar de, referirme a que esta figura de Bernabé Arauz como jefe, como líder local, remitiéndonos nuevamente a la batalla de Tucumán de 1912, va a apoyar ampliamente, como sabemos, a Belgrano, como dijimos anteriormente, con recursos, con hombres, para que se dé la batalla acá contra los realistas y logren el triunfo. Y va a tener una relación buena, digamos, con este jefe Manuel Belgrano en esta época, pero con los años, cuando el ejército, sobre todo cuando el ejército, como decimos, se acantona en Tucumán, de 1816 al 19, van a comenzar algunos roces entre ambos jefes, uno como con el cargo de gobernador-intendente y el otro como jefe del ejército auxiliar, pero que también había sido nombrado por el Congreso de Tucumán en 1816 como el capitán general de la provincia. Entonces, va a haber algunos roces y Belgrano, de alguna manera, de alguna forma critica, digamos, al gobierno, o comunica al gobierno de Buenos Aires la no colaboración de Bernabé Arauz con esta guerra, necesitaba más recursos para esta guerra, que constantemente, digamos, llevaba a nuevos avances. Y el caso de Bernabé Arauz comunicaba a su vez que, bueno, no lo podía hacer porque no tenía recursos suficientes, digamos, no eran suficientes para esta guerra. Frente a esta instancia de Belgrano, desde la dirigencia del directorio de Buenos Aires decide relevar del cargo a Bernabé Arauz en 1817 y designando como nuevo gobernador-intendente a Feliciano de la Mota Botello, que va a estar hasta 1819, en un momento sumamente crítico para todo el espacio rioplatense. Bueno, sin embargo, esos momentos críticos van a llevar en 1819 para resumir de alguna forma, a culminar, digamos, con la desintegración del ejército auxiliar del Perú, el cual tiene que ir, comandado por el directorio, tiene que ir a colaborar con las invasiones de las fuerzas del litoral. Y bueno, con lo cual, digamos, para terminar la guerra de alguna forma, eso haría provocar la guerra, el término de la guerra revolucionaria en Tucumán, y que Feliciano de la Mota Botello a eso se suma, digamos, un golpe que lo derrocan, y bueno, nuevamente va a ser designado gobernador en 1819 a Arauz por el Cabildo Abierto. Bien. Eso es más que nada para hablar del contexto en el cual se inscribe lo que estaba mencionando. Más que nada también, por último, me quería referir no solo a estas figuras que estaban identificadas con la patria, con la revolución, sino también qué pasa, que es un objeto de estudio hace varios años, de mi parte, que pasaba del otro lado del bando realista, es decir, de los otros que se identificaban con la causa del rey, y que muchas veces, siempre la historiografía más tradicional los catalogó como los españoles, en una guerra entre españoles y americanos, cuando se sabe, en las nuevas, de hace varias décadas, se sabe que esto no era así, que era una guerra, se trataba de una verdadera guerra civil, donde la mayoría de las tropas de ambos bandos eran de origen americano, y que se identificaban con un bando u otro, una causa u otra política, de acuerdo a sus propias expectativas de intereses puestos en juego. Es más, en otras regiones, no solamente circunscribiéndome al ámbito rioplatense, sino yendo un poco más allá del Alto Perú y el Perú, había muchos frecuentes cambios de bando en algunos sectores, de acuerdo, como decimos, a esos intereses puestos en juego que eran que se van a identificarse a veces con la causa del rey, y no debido a traiciones como se consideraba anteriormente. Bien, por otro lado, también quería mencionar que la historiografía de los últimos años, basada en los nuevos estudios de las conmemoraciones de los bicentenarios de las independencias, hablan de que se trató de una verdadera guerra de armas, o sea, de recursos, de hombres necesarios, pero también de opinión, es decir, que esto era concebido así por los mismos actores contemporáneos,
es decir, basada en la demonización del adversario a partir de la utilización de recursos lingüísticos claves que para convocar a diferentes sectores, como decíamos, de la población a uno u otro bando. Estas estrategias similares se utilizaban tanto en el bando realista como el patriota. En definitiva, podemos afirmar que Bernabé Arauz ha constituido una de las figuras locales más influyentes que participaron activamente en la construcción de una nueva legitimidad política republicana en una época de constante incertidumbre y de constantes guerras civiles, que inundarían de alguna manera el escenario político rioplatense y hispanoamericano también. Es decir, tal como afirma la historiografía reciente relativa a esta cuestión, podemos decir que ya existía una verdadera guerra civil a partir de estos estallidos de movimientos revolucionarios constituidos en diferentes puntos de Hispanoamérica en 1810, y luego este conflicto civil continuaría con otras facciones políticas una vez finalizada la guerra contra los realistas. La figura de Arauz se marca en este conflictivo contexto y no puede comprenderse fuera de él, es decir, su accionar a raíz de la constitución luego de la República del Tucumán y la previa participación a favor de la causa revolucionaria y la movilización de la población para tal fin. Esto permite reivindicar su figura como uno de los actores que protagonizaron esta etapa y dejaron su impronta junto con tantos otros como él, pero que muchas veces, en el caso de los sectores populares o las mujeres, como decíamos, no dejaron demasiados rastros debido a su condición subordinada o difícil de encontrar sus propias voces. Muchas gracias.